Bien, pues vamos a comenzar. En primer lugar, bienvenidos a todos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz ON, fundada por el maestro Johansson. Hoy vamos a hablar de otro tema, como siempre interesante, es alquimia e inmortalidad en busca del elixir de la larga vida. Los investigadores de lo esotérico, fundamentalmente, después de unos años, quizás decenios de investigación en textos, tradiciones, folclores, mitos, pues alguna que otra leyenda también, por supuesto, más textos, enseñanzas ancestrales, relatos, símbolos, algún que otro papiro antiguo traducido. Después de todo esto, empiezan a tomar conciencia de una posibilidad real, y esta se refiere a trascender la muerte, la inmortalidad, un tema que ha ocupado a escritores, cineastas y a investigadores de tradiciones antiguas y que se ha plasmado en ensayos bastante interesantes. Desde el punto de vista de los profanos, la ciencia ortodoxa pues se niega esa posibilidad. Sin embargo, se sigue investigando y destinando ingente cantidad de fondos a la investigación destinada a perpetuar en el tiempo la vida hasta límites insospechados y considerados como imposibles. Investigaciones sobre antioxidantes, bioquímica, alimentación, robótica, informática, se orientan a intentar conseguir ese viejo sueño, el elixir de la larga vida. Para algunos, la gran mayoría, algo implanteable, utópico, prácticamente imposible, absurdo, una quimera irrealizable. Sin embargo, insistimos en la idea de los años de investigación y la cantidad notable de indicios, testimonios y conocimientos ancestrales que hablan la posibilidad de trascender la muerte. Por supuesto que la enseñanza de la Rosa Cruz contempla esa posibilidad, sin embargo hay que detallar y matizar varias cuestiones. Podemos decir que es la tradición de los alquimistas donde encontramos referencias a cientos sobre la posibilidad de adquirir la piedra filosofal, muy famosa, y por consiguiente obtener a su vez sus distintos arcanos. Esa famosa medicina universal, la omnisciencia, es decir, el conocimiento total sobre el hombre, sobre el universo, sobre la naturaleza, y por supuesto el elixir de la larga vida. También encontramos referencias en la alquimia china, refiriéndose a los sabios taoístas, y si bien la simbología difiere en cuanto a las distintas denominaciones de las materias que se especifican en los tratados de alquimia medieval, pues en la esencia son prácticamente las mismas. En el fondo la enseñanza es exactamente igual. En este contexto, Mircea Eliade señala el hecho de que la búsqueda del elixir estaba pues vinculada a la búsqueda de islas lejanas y misteriosas donde vivían los inmortales. Aquí tenemos unas bellas imágenes taoístas donde se representa a esos inmortales, que la alquimia taoísta china, recordemos que Fuji fue un cristificado más, por supuesto, que vivió pues la enseñanza de la rosa y la luz. Antiguos textos. Bien, ahora nos vamos a posicionar en lo siguiente. Decíamos concretamente, hablábamos sobre las islas lejanas y misteriosas donde vivían los inmortales. Hallar a los inmortales era rebasar la condición humana y participar de una existencia atemporal y beatífica. La búsqueda de los inmortales de las islas lejanas ocupó pues, a los primeros emperadores de la dinastía Xin. Aquí tenemos imágenes de alquimia medieval y vamos a posicionarnos ahí. Muy bien. Y continúa afirmando Mircea Eliade con respecto a la tradición alquímica china. La alquimia fue y continúa siendo una técnica espiritual por medio de la cual el hombre asimila las virtudes normativas de la vida y se afanen por conseguir su inmortalidad. El mito de las islas de los bienaventurados, que a menudo hace actos de presencia en textos alquímicos chinos, pues debe ser considerada en relación con las técnicas de la inmortalidad, de los que con el tiempo la alquimia se convirtió pues, en la más ilustre. El historiador Seu Mancien habla en tres ocasiones y ampliamente de esas islas. Las tres islas habitadas por inmortales se asemejan llamativamente a los países míticos de Sagadvipa y Suedivipa de las tradiciones hinduistas y al lago milagroso de Anavatatta de las leyendas budistas. En la misma línea, centrándonos en Asia, el viajero Nicolás Roerich,
Aquí tenemos otra imagen maravillosa de esos 8 inmortales y de la tradición concretamente taoísta. Aquí tenemos una equivalencia de lo que es la piedra filosofal, que en realidad es el Cristo, como una fuerza que se manifiesta en el hombre que esté lo suficientemente preparado para ello y que haya cumplimentado, como luego veremos, las famosas 3 montañas de la iniciación. Los alquimistas trabajando en su laboratorio, en este caso alquimistas medievales. Una representación del mercurio en bruto y mercurio filosófico. Luego veremos que lo que se divide o lo que se diferencia del mercurio bruto, mercurio filosófico, es simple y llanamente nuestras propias aguas espremáticas, trabajadas o no trabajadas. Las aguas espremáticas no trabajadas representan el mercurio en bruto y el producto de la transmutación, el mercurio filosófico. Luego repetiremos este concepto para tenerlo bien claro y no se nos olvide. Bien, entonces nos posicionábamos en esas famosas islas, las cuales están repletas de inmortales. En este caso, la tradición de alquímica china habla de los 8 inmortales, referido por el gran antropólogo e historiador Mircea Eliade. Hablábamos de Nicholas Roerich, que mencionamos en alguna conferencia anterior. En la misma línea, centrándonos en Asia, tal como decimos ahora, el viajero escritor Nicholas Roerich pues, refiere las tradiciones que recogen la existencia de un lugar donde moran los inmortales, los maestros de sabiduría, llamado Shambhala, en el desierto de Gobi. Otros autores, como Ferdinand Ossendowski o Jean X de Avedry, pues refieren las mismas leyendas sobre estos inmortales. Aquí tenemos concretamente, es un libro, se puede adquirir, bastante interesante y yo creo que inspirador sobre esas regiones inhóspitas del Himalaya y de esas leyendas que nos hablan de esos Mahatmas, de los cuales hablaba también la maestra Blavatsky, como vamos a ver ahora, y de la posibilidad de incursionar pues, en esa zona y poder toparse con esos maestros. De eso habla el viajero Nicholas Roerich, insisto, sus libros, como mínimo, inspiradores. Bien. Con respecto a la maestra Blavatsky, fue la primera que escribió sobre Shambhala, refiriéndose a ella como una ciudad etérica en el desierto de Gobi, donde moran los Mahatmas, los inmortales, los guardianes de la sabiduría ancestral. Entre los antiguos mitos budistas figura un paraíso perdido conocido como Chan Shambhala, la fuente de la sabiduría eterna, donde vivían seres inmortales en armonía perfecta con la naturaleza y el universo. Y en la India, ese lugar perdido en los Himalayas, según algunos se llama Kalapa, mientras la tradición china lo ubica en los montes Kunlun. Bien, centrándonos en otra época, de donde surge con furor todas las especulaciones sobre la piedra filosofal y la inmortalidad, incursionamos en la Edad Media, época de oscurantismo, teñida de misterio, especulación e incertidumbre, muy a pesar de los cronistas e historiadores que se ciñen a la descripción de una realidad teñida de matices. En la Edad Media, la alquimia hizo furor. Según los grandes tratados de alquimia ligados pues por supuesto a los alquimistas más clásicos de forma internacional y los más famosos, Raimundo Lulio, el cosmopolita, Nicolás Flamel, Isaac el holandés. Algunos alquimistas nos llegan también, por supuesto, desde la época del Renacimiento, como Michael Mayer, ese gran Rosacruz. En esos tratados de alquimia se describen, pues, mediante fórmulas auténticamente indescifrables, ciertos procesos para conseguir u obtener la famosa piedra filosofal y poseer todas sus virtudes y tesoros. Tenemos una representación iconográfica pues, de lo que es el tipo de laboratorio legendario del alquimista, ¿no? Luego veremos que todo esto es simbólico, pero está revestido de un misterio que generalmente suele atraer mucho a los investigadores de lo esotérico. En sus investigaciones son precisamente muchos los que abandonaron por ser incapaces de haber descifrado el auténtico galimatías de los tratados alquímicos. Otros simplemente, después de años, de hornos, matraces, alambiques, hornillos, destiladores, pues también abandonaron, o bien por desesperación y haber cosechado el fracaso, o pues por haberse intoxicado con las inhalaciones de los hornos, después de experimentar pues con la combinación y destilación pues, de varios compuestos. Aquí un pequeño paréntesis, se suele decir, pues en términos generales, cuando se habla de la historia de la química, que quien precede a la química es la alquimia. Eso realmente no es así. Lo que sucede es que en estas investigaciones hechas por los profanos que buscaban el oro físico, pues por meramente casualidad,
En esa combinación de sustancias, pues surgieron unos compuestos químicos que luego realmente fueron útiles para la ciencia. Simple y llanamente ese pequeño matiz. Bien, ¿qué diremos de aquellos que buscaban obtener el famoso oro, que teóricamente aparecía tras transmutar el plomo mediante el procedimiento descrito simbólicamente en los tratados de los grandes maestros? Aquellos a los que se denominó falsos alquimistas, es decir, los que buscaban el oro físico, también se les denominó sopladores, los cuales buscaban obtener el oro físico en vez del oro espiritual. Igualmente obtuvieron un sonado fracaso. Aquellos que tuvieron, entre comillas, la suerte de ser iniciados en los misterios antiguos o que pudieran contactar con un iniciado o un maestro, se les dio la información del caso y son los que al final llegaron a trabajar duramente con las materias verdaderas que se describen en los libros de los alquimistas y coronaron con éxito la gran obra. En algunos casos pudieron inclusive trascender la muerte y seguir adelante con su labor de difusión y divulgación del conocimiento Rosacruz. Pero ¿qué es lo que afirma el maestro Johansson sobre el elixir de la larga vida? Bueno, pues vamos a ver y a escuchar atentamente qué es lo que afirma el maestro. Y dice lo siguiente: fueron muchos los buscadores del poder y la virtud quienes sucumbieron en la angustiosa búsqueda allende los mares, en el rincón de un laboratorio. Son muchos los que todavía sueñan con encontrar el elixir de la larga vida, la piedra filosofal, y dedican su vida a viajar por remotos lugares, a estudiar gruesos volúmenes de química, medicina, alquimia, etc. Toda esa fuente energética capaz de regenerar el organismo humano y concederle una eterna e inagotable juventud, así como ese magnífico elixir que cura toda enfermedad y la preciosa joya que transforma los metales viles en oro puro, se halla en uno mismo, dentro de sí mismo, y es simplemente la energía sexual. Es gracias al sabio aprovechamiento de la simiente sexual, de su propia simiente, que desde el lodo de la tierra se levantaron hombres y sublimes maestros de la rosa y la cruz, quienes conquistaron para sí mismos el elixir de larga vida, fuente inagotable de juventud y la piedra filosofal, arca fabulosa de riquezas espirituales, capaz de transformar el plomo en oro. Por supuesto que cuando se escucha o leemos la expresión de transformar el plomo en oro, no nos estamos refiriendo a una cuestión meramente física, química, sino pues a un simbolismo que obedece a una transformación integral del ser humano. Bien, continúa el maestro diciendo lo siguiente: nos viene a la memoria la excelsa figura del hombre que deslumbró Europa, el conde de Saint-Germain, iniciado caldeo, que allí, en la lejana tierra de Abraham, 300 años antes de Cristo, recibió la iniciación alquímica gracias a un sublime maestro de la cruz y la rosa. Saint-Germain, indiscutible Rosacruz, bebió él mismo de la fuente inagotable de sus aguas espermáticas, el elixir de la eterna juventud, y encarnó en sí mismo la piedra heliogábala de la filosofía áurea, vale decir, en estas palabras del maestro Johansson, refiriéndose a las aguas espermáticas del conde de Saint-Germain, que al igual que otros iniciados y grandes maestros que vivieron los 5 valores de la Rosa Cruz, practicaron intensa y continuamente en la fárraga de Vulcano con la práctica del arcano solar o gran arcano, transmutando sus aguas espermáticas en energía crística. Y hablando de los 5 valores, precisamente los traemos a colación. Obviamente para poder inmortalizar la conciencia, porque el maestro Johansson se refiere muchas veces, cuando se habla del tema de la inmortalidad, a que lo que realmente es inmortal es el ser, es el Padre, es la conciencia que despierta y que trasciende todo tiempo, todo cuerpo, etcétera. Sin embargo, como luego veremos, sí que existe la posibilidad de, en base a la ley, poder tener la posibilidad de conservar el cuerpo físico. No en vano, no existirían todas esas tradiciones de las cuales hemos hablado y no existiría pues ninguna mención en los libros de alquimia cuando se refieren a la piedra de filosofal, al elixir de larga vida. En los tratados de alquimia interna taoísta tampoco se haría referencia a los inmortales, a la simbología alquímica, de la cual los maestros taoístas, también obviamente iniciados en la Rosa y la Cruz, sin ninguna duda, pues lograron concretamente trabajar con el elixir de la larga vida, con su energía sexual, para el despertar de su conciencia y la trascendencia absoluta, en este caso, trascender el tiempo, el espacio, la muerte, etc. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas por las cuales esos aspectos alguien puede llegar a trascender? Bien, pues son son 5: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Siempre son 5 valores.
Había dicho tres porque iba a hablar fundamentalmente de los tres tipos de transmutación de los cuales hablaremos ahora. Son tres tipos de transmutación que se concierne o se refiere al valor de la vida, pero son cinco valores, las herramientas de trabajo para trabajar en la vida. Entonces, cinco valores de los cuales el valor de la vida se divide a su vez en tres tipos de transmutación. ¿Pero qué es el valor de la vida? Pues es trabajar con la energía sexual, es trabajar concretamente con ese oro líquido potable, que es la materia prima de la gran obra, según se habla en los libros de alquimia. No hay nada que exista que no tenga su origen en un cruce de fuerzas, en este caso de una unión sexual de un hombre y de una mujer. Entonces, uno de los valores fundamentales es trabajar con la energía sexual y es fundamental entender que el resultado de esa energía sexual lo que nutre es a la conciencia, a la esencia, a la chispa divinal para poder llegar a despertar en un momento dado cuando se superen ciertas pruebas, ciertas iniciaciones que el aspirante a la Rosa Cruz debe de ser capaz de atravesar. Entonces, punto uno, valor de la vida habla de la transmutación alquímica de la energía sexual. Y la transmutación alquímica de energía sexual tiene tres aspectos. La transmutación unipolar, tal como vemos en la imagen, que está destinada a personas que no trabajan todavía con una pareja, sino que, bueno, están solos, pero pueden perfectamente realizar la práctica, es muy efectiva e incluso con la vivencia de los cinco valores incluida esta práctica, por supuesto, se puede llegar al despertar de la conciencia. Entonces es una práctica muy sencilla. Se utiliza lo que es la visualización, algún que otro mantra, en este caso, por ejemplo, el mantra S y la visualización. Se visualiza como el fuego sube hasta el cerebro y luego hasta el corazón, mantralizando, inspirando y exhalando el aire con el mantra S. Al caso, en algunas conferencias hemos podido transmitir a los amigos asistentes alguna que otra práctica visual que viene especificada en YouTube y es muy sencilla. Bien, el segundo tipo de transmutación es la transmutación bipolar, que es la siguiente. Ahí ya concretamente se realiza mujer y hombre, cogidos de las manos, no hay todavía contacto sexual y se establece una relación bioelectromagnética, un intercambio energético entre los dos. Una pequeña aclaración y es que hemos de entender que esa energía sexual sube victoriosa por los canales de transmutación o nadis, como vemos en la imagen, hasta el cerebro y luego esos nadis desembocan en el corazón. Insistimos concretamente en el corazón porque es ahí donde se sitúa la conciencia o la esencia o la chispa divinal. Es ahí justamente el destino de la transmutación de la energía sexual transmutada en energía crística, que es lo que sube por los nadis o canales de transmutación, al final tiene su destino en el templo corazón. Aquí vemos de nuevo la transmutación bipolar, el segundo tipo de transmutación del cual estábamos hablando, y esta práctica es exactamente igual que la transmutación unipolar, pero con el único matiz de que se realiza entre un hombre y una mujer, siempre una polaridad positiva negativa, masculino o femenino, cogidos por las manos e intercambiando esa energía. Y el tercer tipo de transmutación, lo que se llama el arcano solar, el gran arcano, el arcano ZF, la magia sexual, el tantra yoga, el udvareta yoga, son todos términos sinónimos, son todos términos equivalentes. Aquí tenemos un magnífico grabado de Michael Mayer, el cual hemos mencionado de los eminentes Rosacruces del Renacimiento del siglo XVII, en el cual este grabado se ha extraído de su obra La fuga de Atalanta. Son 50 grabados de alquimia y aquí obviamente la representación del gran arcano, porque aquí estamos viendo lo que se llama la fragua de Vulcano. La fragua de Vulcano es trabajar en la novena esfera o con el gran arcano, con la magia sexual. Vemos el caduce de Mercurio, o en este caso Mercurio sentado a la derecha, indicando que es Mercurio con ese casco alado y ese caducio cogido con la mano. Ahí tenemos también a Mercurio hablando a la izquierda con lo que es Vulcano, ese iniciado que trabaja en la fragua. El gran arcano, ahí ya sí que hay conexión sexual, pero con un matiz muy importante. Existe la práctica de transmutación, pero con el gran arcano solar no se llega jamás al orgasmo y mucho menos a la eyaculación, sino que lo que se produce es una magnífica transmutación por esos mismos canales de Ida y Pingala hacia el cerebro y hacia el corazón. Insistimos en la idea de que la energía sexual transmutada tiene su destino en el final, en el corazón. Es sencillo,
poder entender el porqué, y es tal, si volvemos para atrás, en los nadis, si nos fijamos, el recorrido que hacen van desde los ovarios a la mujer y desde las gónadas del hombre, pues subiendo, haciendo un 8 hasta justamente el cerebro y luego hasta el corazón. Justamente esa fisiología oculta nos da la señal de comprender que precisamente si los nadis desembocan en el corazón se encuentra la conciencia. Ahí vemos también el Tantra Yoga, dos representaciones del arcano solar, y la clave, pues el hombre y la mujer, que configuran la posibilidad de la cuadratura del círculo y de la obtención de la piedra filosofal. Por supuesto, la lucha contra el ego, como ahora veremos. Bien. Continúa diciendo el maestro de Wanson lo siguiente, refiriéndose a la inmortalidad y refiriéndose a Conde de Saint-Germain. Y dice lo siguiente, como él, muchos otros lograron la inmortalidad. Zanoni, como vemos aquí, hay una novela magnífica de Val Berlito, en el cual recomendamos, donde se habla precisamente de los Rosacruces, de cómo el gran maestro Zanoni pues cayó eh, en la tentación de enamorarse de Viola Pisani. Aparece también otro gran maestro, Benjur. Bueno, realmente es una novela magnífica que recomendamos a los amigos. Bien, nos situamos ahí en la lucha contra el ego, decíamos. Y el maestro hablando de Zanoni y de otros sellos, se especificaba pues que Zanoni sucumbió a los brazos de la fornicación, es decir, eh, al unirse sexualmente, pues no realizó sus prácticas de transmutación, sino que simplemente, pues una y otra vez fornicó y fornicó, llegó al orgasmo, eyaculó y obviamente sucumbió a la muerte. El sabio Menjur, otro inmortal, y en la India encontramos al sublime inmortal Babaji y a su venerable sacerdotisa y esposa y hermana, a la que junto a él bebió del cáliz de la inmortalidad. Jesús el Cristo, el más exaltado maestro de la Rosa Cruz, luego de haber vencido a la muerte, se levantó victorioso del sepulcro y vive actualmente con su cuerpo eminentemente material. Todo eso es obra de la energía sexual sabiamente aprovechada. La energía sexual es la fuerza más poderosa que posee en sí mismo todo ser humano. La fuerza más poderosa del cosmos no es la energía atómica, sino la energía solar, y la simiente humana se halla constituida por una magnífica fuente de energía solar. La energía solar es energía sexual. La energía sexual es energía solar. Tenemos el sol en nuestro sexo. Aquí tenemos una representación medieval de la preparación del mercurio. Y en la lucha contra el ego, como luego veremos, el gran obstáculo precisamente para el despertar de la conciencia es justamente los yoes, aquello que conforma nuestra estructura psíquica, que está totalmente fragmentada en miles y miles de yoes. No solo somos uno, sino somos cientos. Sobre este aspecto habla el mundo. Y continúa el maestro diciendo, la energía sexual es más que una modalidad de la energía sexual, es energía divinal. Si la criatura humana asimilara en sí la energía contenida en su simiente sexual, se convertiría en un hombre solar y éste se vería inmune a toda aquella derivación de la energía atómica. Un hombre solar es superior a todas las formas de manifestación energética. Él es energía solar encarnada. La simiente humana es divina y es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura humana desconoce todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su enséminis. La energía solar es el soma de los inconstantes y su aprovechamiento íntimo y máximo depende de las constantes cocciones en el hornillo del alquimista. La vida viene del sol. Esa vida se almacena en las aguas espermáticas, en la simiente humana. El Rosacruz sabe asimilarse toda la vida contenida en su simiente. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable, es energía solar latente. Simplemente basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y realizarnos como verdaderos hombres. La energía sexual es vida y gracias a esa energía contenida en nuestra simiente sexual, en nuestra simiente divina, que podemos elevarnos del nivel de bestialidad en el que se debate la llamada humanidad hasta las ígneas alturas del superhombre.
Si un solo espermatozoide tiene todo el potencial para engendrar un hijo, con todas las posibilidades de una criatura humana, ¿qué no haríamos si se logra aprovechar en nosotros mismos todo ese caudal energético contenido en millonadas y millonadas de espermatozoides? ¿Qué no haríamos, qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si lográramos aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el Géminis? ¿Cuál sería el destino que la guarda a quien subyuga sus sentidos y se levanta en amo y señor del sexo? El animal racional es simple y llanamente un esclavo del sexo, un esclavo de sus fornicaciones, de su lujuria, de su lascivia. Esa esclavitud a la que por sí mismo se ha sometido le induce a desperdiciar vilmente lo mejor que se genera en su organismo. La simiente divina, el ensemis, el semen. Derramar el semen es fornicar. El aspecto positivo de la sexualidad es la transmutación y el aspecto negativo es la fornicación. La simiente sexual, al ser asimilada en los organismos que viven la castidad real, es decir, la transmutación alquímica, actúa maravillosamente regenerando aquellos centros degenerados, dando nueva vida a las degeneradas células agonizantes, despertando nuevas facultades naturales y ocultas. Bien, aquí tenemos concretamente una representación, tal como hemos comentado antes, de la preparación del mercurio. Luego lo vamos a repetir, pero en la izquierda vemos como una especie de mineros entrando en una pequeña mina, y es que los antiguos alquimistas hablaban de que el mercurio en bruto había que ir a buscarlo a la mina. Y había algunos que realmente lo hacían así, literalmente, cuando es una expresión totalmente simbólica. Y luego vamos a descubrir de qué se trata esa simbología, a qué se estaba refiriendo realmente. Ya hemos hecho referencia a Zanoni, hemos hecho referencia a, al sol y a la energía sexual y a la energía solar. Y en este caso vamos a hablar un poco de lo que es el laboratorio legendario. Entonces la alquimia, ese misterio, esa disciplina, esa ciencia, ese arte que hizo furor en la Edad Media, ¿qué misterio encierra? ¿A qué obedecen sus textos? Observamos al alquimista, imagen icónica donde las haya, su mirada sondea el infinito, podríamos decir que sondea la eternidad. Sus barbas denotan experiencia, sapiencia. Sentado en su laboratorio, interactúa con sustancias desconocidas, acumula pergaminos antiguos en un lenguaje desconocido, saturados de polvo. Sus alambiques, hornillos, matraces, se acumulan sin orden ni concierto. Pero, ¿esta imagen es real? Bueno, esta imagen obedece a una interpretación literal de los textos y en realidad estos textos están encriptados y solo el que posee la llave del símbolo o que ha despertado conciencia, pues puede penetrarlos. El alquimista Roberto Valensis afirma: si todo el mundo conociera su secreto, nadie trabajaría y perdería su valor. Por este motivo sería impío describirlo en un lenguaje inteligible universalmente. Aquel a quien Dios le plazca revelarlo entenderá estas expresiones enigmáticas en los textos. También este alquimista, refiriéndose a la mala interpretación de los textos, afirma lo siguiente: todas sus equivocaciones resultan de la mala interpretación del sentido de las palabras. Palabras que, por el contrario, deberían situarlos en el camino correcto. Y también, refiriéndose a la materia prima de los alquimistas, las aguas espermáticas, Roberto Valensis, el alquimista, en su libro La gloria del mundo, afirma lo siguiente: y así, en vez de las aguas de los sabios, estas gentes sin experiencia toman piritas, metales y sustancias diversas que, aunque sean caras, no sirven para nuestro propósito. A nadie se le ocurriría comprar la verdadera materia a un boticario. Otra constatación de que el lenguaje que emplean los alquimistas es simbólico lo encontramos en una afirmación del alquimista Eugenio Filareteo, que dice lo siguiente: nada está oculto que no deba ser manifestado, con la reserva, sin embargo, de que lo sea por medio de expresiones figuradas, bajo las cuales ha de ser ocultado el conocimiento de estos misterios, a fin de que sean enteramente oscurecidos a quienes sean indignos de ello. También el alquimista George Aurats, en su libro El jardín de las riquezas, afirma: los filósofos que han escrito sobre este arte divino y sobre este método de manera oculta y tan oscura y enigmática, con figuras tan diversas y con tantos términos impropios, que sería cosa de milagro si un hombre, salvo que fuera un ángel, pudiera entenderlo, sin ser un gran filósofo admirablemente versado en este arte. Bien, en cuanto a lo que se refiere a la interpretación correcta del legendario laboratorio del alquimista, el maestro Johansson afirma lo siguiente: la materia prima es el Géminis.
el licor seminal, el semen. El hornillo mágico del laboratorio oratorium es el chakra de oxígeno. El agua es propiamente el licor seminal. Los cordones o canales o nadis de Ida y Pingala son los tubos o conductores por donde extienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del cerebro. En los textos los alquimistas hablaban del mercurio y lo diferenciaban fundamentalmente en dos: mercurio en bruto o materia prima y el mercurio de los filósofos. Los alquimistas decían que el mercurio en bruto había que extraerlo de la mina, donde se generaba de manera natural por la propia naturaleza, y efectivamente nuestras aguas espermáticas se generan naturalmente por el propio organismo. Si lográramos transmutar alquímicamente estas aguas, entonces lo que obtenemos es energía sexual transmutada, es decir, el mercurio de los filósofos, que asciende victorioso, transmutado en energía crística por los nadis y la epíngala, los tubos conductores o canales de transmutación, que llegan hasta el cerebro y luego hasta el corazón. El objetivo del alquimista aspirante a Rosacruz es el despertar de la conciencia. Mayormente, la inmensa mayoría de la humanidad vive en el sueño, por el sueño, y morirá en el sueño. Se arrogan para sí una serie de características que no poseen, entre ellas conciencia y voluntad. La capacidad de autoengaño del animal racional no tiene límites. El principal enemigo para este despertar se encuentra en la creencia falsa de que la conciencia se encuentra despierta, y por otro lado, en el ego. El ego, esos miles y miles de yoes, son los que mantienen la conciencia dormida porque impiden su manifestación. El aspirante que vive los 5 valores de la Rosacruz se encamina al despertar de la conciencia. Continuando con la ciencia alquímica, la mayoría de tratados suelen describir la combinación de dos sustancias opuestas, fuego y agua, mercurio y azufre. Y es que el trabajo del alquimista se haya conformado por esa combinación de dos fuerzas. El crisol del alquimista es una cruz, y la cruz es un símbolo sexual. Por cierto, en la anterior conferencia, al día de hoy, precisamente hablamos del simbolismo de la cruz, y los amigos pueden incursionar en nuestro canal y visualizar dicha conferencia, al igual que las demás. Bien, la cruz es un símbolo sexual. El laboratorio oratorio del alquimista implica bajar a la novena esfera y trabajar en la zona de Vulcano, en el secreto secretorum de todos los tiempos, el arcano solar. Dicho sea de paso, también hemos hablado de fuego y de agua, y es que mediante fuego y agua obtenemos una fórmula ocultista que es la siguiente: fuego más agua igual a conciencia. Bien, decíamos anteriormente que el alquimista dejaba constancia en los textos de la época de instrucciones para la construcción de la piedra filosofal. La piedra filosofal, el famoso lápiz filosófico. Aquí vemos concretamente un grabado extraído de Michael Mayer y la fuga de Atalanta. Y dice lo siguiente: haz un círculo redondo del macho y de la hembra, extrae de él un cuadrado y del cuadrado un triángulo. Haz un círculo redondo y tendrás la piedra de los filósofos. La piedra filosofal, el lápiz filosóforum, según Carl Gustav Jung, la mención del lápiz, de la piedra, con la inmortalidad, se fundamenta ya muy tempranamente según algunos textos. Esto lo afirma Carl Gustav Jung. Y dice: es la piedra que tiene un espíritu. Hay otras referencias como es la panacea, la medicina universal, y la tintura que transmuta el metal innoble en oro, y los guijarros sin valor en piedras preciosas. Es el que trae riqueza, poder y salud. Y también dice: es el símbolo del Salvador, del Antropos y de la inmortalidad. Y continúa Carl Gustav Jung afirmando: el lápiz puede ser concebido en cierto sentido como un símbolo del Cristo interior, de Dios en el hombre. El símbolo de la piedra es incomparablemente más antiguo que su uso alquímico. La piedra como lugar de nacimiento ocasional de los dioses. Por ejemplo, el nacimiento de la piedra de Mitra. Bien, en la alquimia se suele simbolizar la obtención de la piedra con lo que se llama la rubedo, representada por el faisán rojo. Obviamente no se puede hablar de inmortalidad si alguien no ha despertado. El alquimista toma como base para la realización de su obra sus aguas espermáticas, que cuida y transmuta cual oro líquido. Gracias al poder del Cristo es como el aspirante a Rosacruz, es decir, a unirse al Padre, puede llegar a atravesar las 3 montañas del sendero iniciático. Todo el poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y consciencia, y toda consciencia es triuna. Esa consciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente se puede afirmar
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la Divina Madre moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El Enseminis es la morada del Cristo, de la Divina Madre. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la transmutación, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros, con la simiente divina transmutada hacia los más altos niveles de realización de cristificación. Es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana toda aquella gran potencia encerrada en nuestro hueso cosigio y cuyo bendito nombre es Kundalini. Aquí vemos una representación bastante inteligente, por cierto, por parte de Michael Mayer, y en este grabado dice lo siguiente: un rey nada en el vasto mar y agobiado por el peso de la corona en su cabeza, grita en voz alta: ¿por qué no me ayudáis? ¿Por qué no acudís todos, siendo así que puedo enriquecer a quien me saque del agua? Devolvedme a mi reino si sabéis, y no os oprimirá la pobreza ni ninguna calamidad del cuerpo. Bien, en este grabado, y lo vemos un poquito mejor en color, siempre los alquimistas se han referido a la piedra filosofal como nuestro rey. Y ahí vemos al rey nadando en las aguas. Acabamos de mencionar cómo el maestro Johansson especifica que el Cristo no es una persona, sino que mora en las aguas espermáticas. Y cuando los alquimistas se refieren a nuestro rey, obviamente se están refiriendo al Cristo. Y en este grabado, obviamente, es muy claro. Vemos al Cristo nadando en las aguas. Si sabemos realizar las prácticas de transmutación, en realidad estamos trabajando con esa energía del Cristo latente en las aguas espermáticas. Y obviamente aquí tenemos también distintas representaciones antiguas de la Divina Madre, llamada María, Isis, Isoberta, Tonantzin, Cibeles, etc. Esa fuerza que cuando alguien llega al despertar de la consciencia, posteriormente tiene la posibilidad de despertar Kundalini, y cuando tiene el fuego encendido, ese azot de los alquimistas puede eliminar cada uno de los dioses. La Divina Madre Kundalini es la misma bendita Madre de Jesús el Cristo, es María, la Inmaculada, la siempre Virgen, en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la madre del Sol Cristo. Ella espera el instante supremo de ser despertada y poder levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Paralelamente al despertar, el alquimista fabrica los cuerpos solares, los cuerpos existenciales del ser, el astral, vital, mental, causal, hasta constituirse en bodhisattva. Es a través de la persona humana o bodhisattva mediante la cual el maestro ya puede expresar y transmitir su enseñanza. Una vez vencidas las pruebas del sendero probatorio, vencidas las pruebas de los elementos y de los guardianes del umbral, habiendo despertado conciencia y como consecuencia de las prácticas de magia sexual o gran arcano, haber despertado Kundalini, esta va coronando vértebra tras vértebra después de superar pruebas y más pruebas. Conseguimos abrir los 7 sellos del Apocalipsis, coronarnos con éxito, coronamos las iniciaciones de los misterios del fuego, coronamos con éxito los misterios divinos y de la luz, y coronamos con éxito la montaña de la resurrección y de la ascensión. En ese momento el aspirante se prepara para ingresar a lo absoluto y existirá la posibilidad, conforme a la ley, de conservar el cuerpo físico y seguir divulgando la enseñanza a la humanidad. Como hemos relatado anteriormente, al principio, existen multitud de referencias de enigmáticos personajes que hicieron uso de la piedra filosofal y conquistaron la inmortalidad. Uno de ellos fue el célebre Nicolas Flamel, el cual fue visto 300 años más tarde en la Ópera de París, 300 años más tarde de su muerte, y del que se dice que fingió su propia muerte, puesto que en el ataúd no se encontró absolutamente ni a nada ni a nadie. En el libro de las figuras jeroglíficas aparecen unas indicaciones simbólicas muy claras donde se especifica cuál fue, simbólicamente, por supuesto, cuál fue el trabajo interno y en qué consistió lo que es el secreto de Nicolas Flamel y de Pernelle. Aquí vemos lo que es un fragmento de las figuras jeroglíficas. Tenemos 3 conferencias dedicadas a Nicolas Flamel que los amigos pueden consultar en el canal. Hemos querido entresacar simplemente 2 símbolos, uno que venimos repitiendo a lo largo de toda la conferencia, que es ese caduce de Mercurio, y el que está debajo es justamente cómo la serpiente sube lo que es la cruz. La cruz, el crisol de la alquimia, que es el símbolo del trabajo con el gran arcano, con las 2 fuerzas, con el fuego, con el agua, hombre y mujer unidos practicando intensamente magia sexual, llegan al despertar de la conciencia y la serpiente sagrada de Kundalini entonces tiene la posibilidad de despertar siempre que se haya despertado conciencia. Y obtenemos, después de todo el proceso iniciático,
llegamos justamente a encarnar en nosotros mismos el Cristo, la piedra filosofal y la posibilidad de obtener la inmortalidad. Pues bien, amigos, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, somos capaces de contestar, pues estaremos encantados. Y también a través de chat ya tenemos una consulta de Carlos y también unos comentarios a través de Facebook. Vamos a dar lectura en principio a la consulta de Carlos Sandoval a través del chat de Zoom que dice Carl Jung es Rosacruz. Ha dicho Carl, si Carl Gustav Jung es Rosa Cruz. Sí. Ah, perdón, perfecto. No había escuchado bien la pregunta. Bien. Bueno, se ha escrito mucho sobre la vida de Carl Gustav Jung. Hay algún libro que hace referencia, incluso con este título, yo lo poseo, se dice Carl Gustav Jung, el gnóstico, etc. Bien, primero hay que aclarar al amigo que cuando se dice de alguien que si es Rosacruz, el Rosacruz es alguien que se ha unido al Padre. Rosacruz es realmente alguien que ya ha conseguido realizar el trabajo, con lo cual no nos consta que fuera Carl Gustav Jung Rosacruz, que estuvo o fue un versado estudioso de la alquimia, puesto que poseía pues, una de las bibliotecas más grandes de Europa sobre alquimia, que tiene dedicado una serie de libros, concretamente unos 5 libros a la alquimia, que últimamente han sido también editados, eso es innegable. Que estuve en contacto pues, con algunos autores y que formó parte no solo del famoso Círculo Hermético, fue muy amigo de Germán Hesse, de Miguel Serrano, y fue también parte de lo que se llamó el Círculo de Eranos, conoció a Mircea Eliade, etcétera. O sea, un investigador de lo histórico en el campo de la alquimia, de la antropología y, por supuesto, es uno de los psicólogos más grandes del mundo, eso es indudable, pero no nos consta que fuera Rosacruz. Sí que incursionó en los estudios esotéricos, pero no nos consta que fuera Rosacruz. Vamos a leer algunos de los comentarios de Facebook. Víctor Cerezo Fernández dice, todos esos lugares de los que habláis están en otros mundos, no en este. Bueno, es una expresión muy antigua, ¿no? Que todos conocemos. Hay otros mundos, pero no están en este. Bueno, depende. Obviamente todo está interrelacionado, ¿no? Podríamos, y no creo que esté lejos, el día en que hablemos precisamente sobre los cosmos paralelos, dimensiones, etcétera. Y cuando hemos hablado del lugar donde moran los inmortales, cuando hemos hablado de Shambhala, evidentemente existe toda una tradición y además es real, los paraísos ginas, la cuarta dimensión. Eso no son inventos, no son especulaciones, no son sueños. Es algo eminentemente real. Sin embargo, evidentemente, para poder acceder a esas dimensiones, para poder acceder a ese mundo paralelo o a esos mundos paralelos, hay que cumplir una serie de requisitos. No vamos a hacer ahora ningún adelanto, pero hablaremos sobradamente sobre los paraísos ginas, hablaremos sobre la cuarta dimensión y hablaremos sobre los cosmos paralelos. Son cosmos eminentemente materiales, tangibles, pero, insisto, para poder acceder a los mismos, pues hay que cumplir una serie de requisitos. Hay una consulta que dice, ¿qué relación tienen los chakras con la inmortalidad? Bueno, todo está relacionado. Evidentemente, cuando alguien despierta conciencia y despierta Kundalini, pues necesariamente Kundalini va eh, llenando de fuego crístico pues todos y cada uno de los chakras. Obviamente esos chakras son desarrollados hasta su máximo potencial. Y evidentemente alguien que ha trascendido la muerte, pues obviamente tiene sus chakras no solo del cuerpo físico, sino los chakras de todos sus cuerpos, astral, mental, o sea, etcétera, plenamente desarrollados. Obviamente, si alguien ha conseguido lograr eh, trascender lo que es la muerte y conservar el cuerpo físico, es porque ha cumplimentado el trabajo. Y si ha cumplimentado el trabajo, obviamente una consecuencia de ello es tener todos y cada uno de los chakras activos, totalmente regenerados y en su máximo funcionamiento con todo su potencial. Con lo cual, evidentemente, está ligada una cosa a la otra. Gracias, Rafael. Bueno, hay otra consulta que dice, ¿cómo se realiza la limpieza de los chakras? Que según lo que entiende, se contaminan y ensucian con energías nocivas. Pues es una buena pregunta.
Bien, primero hay que partir de la base de algo que hay que comprender y es muy importante. Eh, para empezar a hablar de limpieza de los chakras, para empezar a hablar de sensibilizar o regenerar los chakras, siempre tenemos que partir de una base y es las prácticas de transmutación alquímica de energía sexual. Antes de plantearse realizar ningún tipo de práctica con los chakras, obviamente tenemos que hacer una limpieza de los canales, tenemos que acondicionar nuestro cuerpo y eso lo hacemos día a día con las prácticas de transmutación. No existe ninguna posibilidad de activar los chakras si antes no se vive una vida pletórica de transmutación. Existen cantidad ingente de cursos, de personas que se dedican a dar cursos sobre la activación de los chakras, etcétera, etcétera, que lo único que hacen es sacar el dinero a la gente. Y lo que hay que entender es que si alguien quiere hablar de activar los chakras, no existe posible activación de los chakras si antes no hay una vida pletórica de castidad científica, es decir, una vida pletórica de transmutación. No olvidemos que cuando hablamos de castidad científica, estamos hablando de intensa actividad sexual por medio de la transmutación. No es abstención ni celibato, todo lo contrario. Con lo cual, no podemos plantear ninguna activación ni limpieza de los chakras si previamente no hay transmutación, limpieza de los nadis, de los canales, y a partir de ahí ya sí que en la orden existen ciertas prácticas para poder sensibilizar, para poder despertar los chakras con sus correspondientes mantras vocales o denominaciones de los mantras en sánscrito, etcétera, etcétera. La mayoría de esas prácticas se encuentran en el libro de Master Johansson, la Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec. Ahí los amigos pueden verificar cuál es la mecánica, cuál es el modus operandi para poder sensibilizar los chakras y van a comprobar que antes de empezar a trabajar con un chakra, pues siempre se especifica la práctica de transmutación. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, simplemente lo mismo que estaba diciendo, dar las gracias a los asistentes eh, por sus preguntas. Todos aprendemos de las mismas, también aprendemos de las respuestas, incluso el que responde también aprende. Y darte también a ti las gracias, Laura. Nos vemos en la siguiente charla y para todos los amigos un saludo, un buen fin de semana, un abrazo para todos y hasta pronto.